Bueno, pues hola y bienvenidos a Oídos Inquietos, Mente y Tecnología. Este es un podcast de Gleted Web y es un espacio en donde exploramos diversos temas con diferentes invitados. Yo soy Edgar Dávila, anfitrión de este espacio y guía en este fascinante viaje hacia el conocimiento y la innovación. El día de hoy nos acompaña el licenciado Jesús Villordo Flores. Él es psicólogo organizacional, industrial, cursó 3 años de filosofía, además de diversos cursos y talleres en la Universidad Pontificia de México. Más tarde cursó la licenciatura en psicología, enfocándose en el área de psicología organizacional con énfasis en el área industrial, en la Universidad Rafael Landívar. Ha sido docente en diversas universidades, dentro de las que destaca la Universidad del Valle de México, la Universidad Metropolitana de Tlaxcala y el Sistema Incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha participado en investigaciones con temáticas como derechos de las niñas, niños y adolescentes, y es socio fundador del Colegio de Psicólogos de Tlaxcala en Movimiento AC. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. De antemano, primero quisiera agradecerles a este primer podcast que me han invitado y con el nombre de Oídos Inquietos, Mente y Tecnología. De entrada el nombre me llamó mucho la atención. Definitivamente Oídos Inquietos nos da la idea de que no estamos estables, sino que estamos en constante movimiento y eso me agrada. Ingeniero, pues muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias a usted, licenciado, por haberlo aceptado. Bien, pues hoy vamos a estar platicando respecto a la cuestión del burnout, ¿verdad? Platíquenos sobre, primero antes de abordar la parte del burnout, sobre la importancia del cuidado de la salud mental en términos de la población en general, pero particularmente con cuestión o enfocándonos al personal docente. Platíquenos. Ok, vamos a entrar primero a la definición de lo que es salud. Eso es muy importante y bueno, vamos a tomarlo desde la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. ¿Cómo comprenden o cómo describen la salud? Y la Organización Mundial de la Salud infiere o refiere que la salud debe de ser un estado emocional, psíquico y social de la persona. Eso es muy importante, ese es el parteaguas de poder hablar acerca de la salud. ¿Por qué? Porque es una concepción muy abierta y muy amplia. Hablar del equilibrio, tanto físico como emocional, como social, implica una gama de posibilidades. Una gama de posibilidades. Y eso es muy importante para el tema que vamos a abordar. También quisiera enfocarlo desde lo que nos plantea la Organización Panamericana de la Salud. Ya propiamente habla de los países latinoamericanos y en especial pues quiero referirme a la parte de México y tanto la organización o la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como la OPS elaboran la misma descripción. Sin embargo, la OPS pues plantea técnicas, plantea métodos propiamente para los países latinoamericanos y que habla de nuestras realidades, que es muy importante. Entonces, estos dos elementos considero que son de gran valía porque no ven al ser humano desde una salud solamente la ausencia de la enfermedad, sino lo ven de una manera integral. Y bueno, ese es el término o la descripción en función de la salud. Pero, ¿qué es la salud mental? Podríamos preguntarnos, ¿qué es la salud mental? Y bueno, la salud mental tiene rasgos parecidos a lo que se había descrito a través de la Organización Mundial de la Salud. La salud mental es entonces un equilibrio, un estado emocional psicológico. Y eso es muy importante para nosotros. Claro. Cómo la persona logra tener un equilibrio psicológico. Y bueno, pues es muy importante hablar de la salud mental propiamente del ser humano, porque entonces nos va a dar la posibilidad de abrir nuestras mentes, hablar sí de trastornos mentales, pero no propiamente el trastorno como enfermedad o como un desajuste, sino más bien como un estado psíquico que influye en el rendimiento, en la creatividad
y en el desarrollo de la persona. Y no importa la edad, puede ser hay patologías que se pueden observar en cuestión del desarrollo en las primeras etapas de una persona, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta. No importa, simplemente es descubrir esos desajustes que nos limitan al desarrollo del ser humano. Eso es muy importante. Inclusive se pueden observar ya discapacidades, que son ya cosas muy fijas y muy finas, que se observan solo con el hecho de ver a la persona. Bueno, partiendo de estos elementos, podemos hablar de lo que es el famoso síndrome de burnout, que ahora es el tema que nos reúne, o que claro, es por la invitación que nos han hecho. Y bueno, el síndrome de burnout es un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Y tiene ciertas características que son muy importantes que revisemos. Cuando digo trastorno psiquiátrico, mucha gente se podrá espantar. Sí, ¿no? Es lo primero. Imagínate que te digan, oye, tú tienes un trastorno psiquiátrico, pero ¿de dónde viene el término psiquiátrico? De la psique. De la psique. ¿Y qué es la psique? Bueno, la filosofía nos da algunas definiciones acerca de qué es la psique o qué es la parte psicológica del ser humano. También los mismos términos, el origen, de dónde proviene el término como tal, la palabra. Y en un primer momento la psique se consideró como el alma. Después se consideró como la mente. Y después se consideró como el estudio del comportamiento. Sin embargo, hablando de este trastorno psiquiátrico, podemos decir que es un desajuste no solamente en la mente, no solamente o como se concebía al inicio, en el alma, ¿verdad? También psique significa alma. No solamente es un trastorno, sino tenemos que ver el comportamiento en todas sus dimensiones. Entonces son alteraciones clínicamente significativas, ¿verdad?, de la cognición, de las formas de pensar, de las formas de interpretar la realidad o las formas de cómo nos relacionamos. Y estas alteraciones emocionales hacen que el individuo tenga un determinado comportamiento. Y ese comportamiento puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de las personas con las que nos relacionemos. Muy bien, y quisiera hacer una revisión de cómo se empieza a tipificar este trastorno del síndrome de burnout. Bueno, quiero decirles que la psicología hace una clasificación de enfermedades y esa clasificación la vierte en un manual que se llama es el DSM-4, DSM-5, DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, DSM-5 y ahora estamos en el DSM-5-TR. Okay. Bueno, ahí vierte todas las clasificaciones de las enfermedades. Fíjense nada más qué importante es esto, que conozcamos el origen, porque claro, es relevante para que vayamos construyendo la comprensión del desajuste, de la psiquis o propiamente de la alteración psicológica. Cuando se hizo la primera clasificación de enfermedades, que fue en el DSM-1, sí, ¿verdad?, ahí se habló de la enfermedad como una alteración clínica y se llamaba neurastenia. Y después le llamaron psicotenia. ¿Y qué implicaba tener ese tipo de rasgo psicológico? Bueno, significaba tener una pérdida de fuerza para hacer las cosas. Ya. Claro. ¿Desde dónde viene este origen? Estamos hablando desde aproximadamente el siglo XIX, donde se empieza a clasificar de esta manera. Más adelante, ya hacia 1869, se le da el nombre de síndrome de burnout, ¿verdad?, pero ya con unos elementos ya propiamente muy específicos. No los voy a tocar ahorita, quiero tocarlos hasta que hable ya en el siglo pasado, el siglo XX, okay, donde en 1974
hay un teórico que habla acerca del síndrome de Burnout y ya le da el nombre de síndrome de Burnout, ¿verdad? Y este teórico, que por primera vez le da este nombre, pues yo considero que fue para mí, ¿verdad? Quizás otros teóricos lo vean de otra manera. Herbert, ¿verdad?, le da este nombre de síndrome de Burnout y lo da con las características muy específicas. Más adelante, hacia 1986, hay un teórico que le da ya propiamente el nombre con las características específicas como ahora lo conocemos, ¿verdad? Inclusive construye una escala para valorar el síndrome de Burnout. Y este teórico creo que fue el que le dio el nombre con mayor peso, pero también una descripción mucho más específica. Quisiera puntualizar bien estas características porque para mí son de suma importancia. Primer elemento es el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. Y de aquí vamos a partir para ver cómo influye ya propiamente en el trabajo académico, ¿no? Claro. Pero fíjense cómo ha venido su historia de este síndrome, que desafortunadamente es un síndrome silencioso y que afecta a la población y ha hecho estragos no solamente a nivel emocional, sino a nivel familiar, como lo vamos a ver más adelante. Fíjese que me parece bastante interesante. Me llama la atención que evidentemente se siente que este término, que hablar del burnout es como muy actual. Sin embargo, por todo el contexto que nos acaba de brindar, realmente nos damos cuenta que se está hablando desde hace bastante tiempo atrás. Entonces sí me parece bastante interesante. Y entonces, si me lo permite, me gustaría ya irlo enfocando cómo está afectando hacia la parte o hacia el personal docente este síndrome. Pues vamos a entrar ya propiamente en el tema en el que estamos aquí, ¿ya? En los docentes, créanme que es muy delicada la parte del estudio que se hace sobre el impacto de este síndrome. Yo lo clasifico en en 3 áreas que son muy importantes y después cómo vamos a ir atendiéndolo esta enfermedad. Primero quiero hablar sobre el impacto que tiene a nivel personal, ¿verdad? Sí. Después vamos a hablar cómo afecta en la escuela o en el aula o en las instituciones educativas y finalmente en la familia, porque también tiene su impacto muy fuerte en la familia. A nivel personal, empiezan con cefaleas los docentes. Okay. Generalmente cuando nosotros tenemos dolor de cabeza pensamos que es algo que nos está pasando en el cuerpo. Uh-huh. Y efectivamente puede ser algo que nos esté pasando en el cuerpo, porque cuando nosotros sufrimos este tipo de circunstancias, lo hacemos biológicamente o a través de nuestra biología, que es el cuerpo, porque somatizamos. Es lo que le iba a decir, ¿no? Lo estamos somatizando, claro. Somatizamos el espectro, entonces eso hace que lo canalicemos a alguna parte de nuestro cuerpo. Puede ser en la cabeza, puede ser en el cuello, puede ser inclusive hasta en las muelas, los dientes, a la hora de apretar, de tensar. Entonces la fuerza va dirigida hacia una parte del cuerpo y empezamos a tener este tipo de situaciones. Pero a donde lo vamos a tipificar mucho es en la cabeza. Inclusive se habla de que si nosotros ponemos el dedo en el centro de nuestras cejas y presionamos perfectamente ahí, los músculos tensores llegan a cerrarse en esa parte, y si ponemos ahí una cierta presión, los músculos se distienden y entonces el nivel de dolor de cabeza disminuye. Y podemos clasificar la cabeza en varias partes, ¿no? El dolor, por ejemplo, frontal puede aparecer por este tipo de trastorno, por el burnout. En la parte de la nuca o en la parte del área occipital, como la llamamos desde la psicología, bueno, puede ser por cuestiones de tensiones. La cabeza, el dolor de cabeza en general puede ser problemas digestivos. Entonces, a veces el ser humano
O nosotros, normalmente los docentes, no sabemos, ¿verdad?, dónde está el origen, ¿no?, de este dolor de cabeza. Pero por ahí empieza. Y también tenemos, como ya lo había dicho, trastornos digestivos. Empieza a aparecer muchos problemas digestivos que no lo sabemos. Inclusive puedo decirles desde mi experiencia, me he dedicado siempre a la docencia y en algún momento empecé a tener un trastorno digestivo muy delicado. Empecé a investigar y era pues precisamente por la presión que teníamos en el aula, ¿no? Claro. Fui a tratamiento psicológico, ¿verdad?, a distender toda la parte emocional que tenía y bajó el nivel de enfermedad digestiva. Eso sí lo puedo ahora sí testimoniar desde mi persona. Claro. Hay problemas de comunicación familiar, hay problemas y dificultades de concentración, ¿verdad? Se disminuye la creatividad. Generalmente los que nos dedicamos a la docencia tenemos que ser muy creativos porque los muchachos nos exigen, ¿verdad? Claro. Entonces hay que buscar formas de llamarles la atención a la hora de dar una clase. Hay que buscar infinidad de formas de dejarles tareas, inclusive para que a la hora del examen tenemos que ser muy creativos los docentes para buscar que los estudiantes pues bueno contesten el examen correctamente, podamos expresarnos, podamos explicar correctamente. Esa creatividad se va perdiendo paulatinamente y entonces llegamos al aula ya con un problema muy fuerte de expresión, y esto va desde lo personal, todavía no entramos ni siquiera a la escuela, pero ya llegamos con una gesticulación de nuestra cara, donde los alumnos nos ven, inmediatamente hay un rechazo o hay un obstáculo que se forma y eso hace que el ambiente se vuelva muy difícil. ¿Pero dónde inicia? En mi persona. Sí. ¿Dónde inicia? En la pérdida de la creatividad. Y eso es terrible para enfrentarnos al aula, a desarrollar nuestras actividades. Entonces es muy necesario que busquemos en la parte personal la frustración, tenemos que erradicarla. Las actitudes inadecuadas de enfrentamiento del docente sobre este estigma, pues no las conocemos. Las empezamos a tener cuando desafortunadamente ya tenemos la enfermedad. Y es así cuando ya nos preocupamos, pero no hacemos prevención. Sería muy fácil hacer prevención, menos costoso, mucho menos costoso que entrar a un tratamiento. Claro. Pero bueno, lo vamos a tocar más adelantito. Y ya en la parte escolar, híjola, ahí sí yo lo he visto no solamente en mi persona, lo he visto con muchos docentes. No solo de nivel universitario, sino de preescolar, de primaria, de secundaria. En algunos momentos he asesorado a algunas escuelas en estos niveles. Sí. Y desafortunadamente es terrible ver cómo en el área escolar la frustración es tan fuerte que veo a los docentes cómo entran a veces contentos, salen de una hora o salen al recreo y hasta parece que pasó un terremoto sobre ellos, ¿no? y me les acercaba y les preguntaba, oye, ¿qué te pasó? Nada. No, sí te pasó algo porque mira cómo estás. No, estoy bien. Entonces, ese nivel de frustración es muy alto, muy alto. Y la frustración no se da solamente en su persona, sino se da en los 5, 10, 15, 20 alumnos o estudiantes que tiene ahí presente. Okay. Fíjense nada más cómo influye entonces en el aula. Hay actitudes inadecuadas para enfrentar esas situaciones conflictivas. Hay una mala administración, y lo voy a decir, quizá me van a escuchar pues gente que está en las áreas administrativas de las escuelas, quizás son los dueños de las escuelas. Pero una de las mayores problemáticas que se da precisamente es no tener la gente adecuada en el puesto adecuado a la hora de llevar la administración escolar. Qué desafortunado es. Qué desafortunado es y qué lamentable es esta situación, porque el impacto viene, en primer lugar, sobre los procesos administrativos que causa frustración en el docente. Luego, la frustración que causa en el docente por no poder hacer sus cosas.
que tiene que hacer con normalidad a la hora de hacer todos los procesos administrativos. Y la frustración que se causa en el estudiante a la hora de hacer un trámite y que no lo puede hacer, y no lo puede hacer, y no lo puede hacer, y largas, y largas, y largas. Es toda una cadenita. Sí, es que es un cúmulo de factores, ¿no? Es imposible poder separar o decir que solamente viene desde un lado, ¿no? Evidentemente, pues sí, es multifactorial. Es multifactorial. Entonces, los estudiantes, desafortunadamente, empiezan con conductas muy desatinadas o inestables, empiezan a violentar al docente, empiezan a violentar a las áreas administrativas, se empiezan a violentar entre ellos y se empiezan a gestar otro tipo de enfermedades, ¿no? Otro tipo de patologías bueno, no quisiera, inclusive ya ni quisiera decir el nombre porque a veces el hablarlo, seguimos transmitiendo ese tipo de enfermedades. A veces ni quisiera hablarlo, pero se empieza uno a violentar, ¿verdad? Y la violación a nuestra estabilidad emocional es muy fuerte, porque se da en todos los niveles, se da a nivel de pares, se da hacia la autoridad y se da a las personas que a lo mejor tienen una condición un poquito menos desafortunada o más desafortunada que uno. Entonces la violencia se da en todos los niveles. Y miren de dónde viene toda esta situación. Hay otra cuestión que también desencadena el síndrome, pues es pues lo voy a decir, y creo que será público por el dónde se maneje esto, ¿no? Pero claro, el pago que se hace a los docentes a veces es muy desafortunado, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, pero te pago tu hora, ¿no? Sí, pero no me pagas la preparación de la clase, no me pagas la creación de contenido, de materiales. Entonces, los bajos sueldos son una gran fuente de la aparición de esta patología o de este síndrome, porque el docente se siente sin recompensa, sin equidad en su trabajo y viene un desánimo. Se empieza a gestar este síndrome de burnout. Sí, claro. Y que podríamos pensarlo, digo, a lo mejor yo lo voy a dejar muy por encima, pero podríamos pensar en estos programas de estímulos, en estos programas de recompensa, precisamente para que el docente no perciba que su labor es minimizada, ¿no? En ese sentido. Pero pues definitivamente está más complicado, lleva a tocar otras áreas que serían cuestiones de recurso, cuestiones de mayor personal, porque todo lo que estábamos platicando de la creación de contenidos, la creación de revisión de proyectos, anteproyectos, evaluaciones, toda esa cuestión más, esa carga administrativa que le llaman a algunas autoridades, ¿no? Es como podría deslindarse o podría enfocarse hacia otros espacios, otras áreas, que probablemente implique muchas otras cosas. Claro, yo diría que los incentivos todavía son muy débiles, muy frágiles. Yo voy a hablar desde 4 perspectivas, más adelantito, donde se puede trabajar y erradicar desde la prevención este síndrome. Pero las motivaciones sí son parte de lo que se puede hacer. Sin embargo, es una intervención de manera integral. Lo vamos a puntualizar, creo yo, muy bien. Perfecto. Y las sobrecargas laborales, las decisiones administrativas arbitrarias, ya lo decía yo, el doble rol que tienen a veces los hombres y las mujeres, ¿no? Las mujeres en función de estar en casa con su doble rol de madres maestras y llegan de dar clases, de enfrentarse a salones de 15, 20, dependiendo en qué sector estén, si en el público o en el privado. Sin embargo, llegan a casa y tienen que ver desde todo. Y yo siempre les digo, bueno, ya acabaste tu primer turno, vas por el segundo. Yo te pido que tengas calma, dejes aquí en la escuela todo lo que tuviste de problemas y que te pueda afectar y ve a casa tranquila o tranquilo. Se me quedan viendo así raros, ¿no? Y me decían, oiga, ¿y qué más puedo hacer? Mira, yo creo, quítate el uniforme. Llega a casa, quítate el uniforme, despersonalízate de la figura docente y quizás ponte ropa cómoda, tu pijama, etcétera, como tú quieras estar. Ahí nadie te va a juzgar, ¿verdad?
y éntrale al segundo turno. Y se me quedan viendo raros, pero es una realidad. Sí. Imagínate un docente, papá o padre de familia que llega desde las 7 de la mañana y sale a las 4 o 5 de la tarde porque está, además de docente, otras áreas de planeación, administrativas, etcétera, ¿no? Sí. Y llega a casa y no hay para la comida, no hay para el gas. Los niños en la escuela. Entonces ya vienes con una sobrecarga emocional de trabajo físico y mental, y llegas y pues lo primero que va a ser el impacto familiar, que vamos a hablar más adelante. Entonces el doble rol es tremendo. Y la falta de libertad académica. Yo no estoy diciendo que a los docentes se les deje hacer lo que quieran, ¿no? Sin embargo, precisamente el sábado pasado le decía yo a una maestra, decía, cuando me ve llegar inmediatamente, ¿qué hice? Le dije, no vengo a revisar qué hiciste, o no vengo porque hiciste algo, ¿verdad? Claro. No vengo por eso, ¿verdad? Recuerda que tienes libertad de cátedra, y precisamente está en un artículo constitucional, entonces tranquila. Se me quedó viendo así raro, ¿no? Se quedó pensando, exacto, los docentes tienen que tener libertad de cátedra. Recuerdo en una escuela cuando estaba iniciando a dar clases a nivel preparatoria, y recuerdo que pasaba la directora supuestamente leyendo un libro en el corredor, y yo en el aula, yo a mis alumnos los tenía yo todos tranquilitos, y un día me llamó y me dijo la directora, no voy a decir de qué escuela ni quién, porque claro, Tlaxcala es muy chico, van a dar con quién, ¿verdad? Y me decía, oiga, Lic, pero qué bien tiene control de sus estudiantes. Entre mí decía yo, pues que tenga control, no tengo control. ¿Saben qué onda? Que lo que ellos están haciendo ahora es un ejercicio de tranquilidad emocional que los puse a hacer, entonces estaban tranquilitos. Cada vez que veía yo que iba a pasar, le decía yo, vamos a trabajar lo emocional, y todos se quedaban tranquilos pensando en lo que les podía pasar, y supuestamente tenía yo control. Pero no se esperaba que al siguiente mes teníamos una mesa de debates. Y entonces era una peleadera. Entonces me llamó y me dijo lo contrario. Usted no tiene control de grupo, son técnicas. Claro, sí, son diferentes momentos. Diferentes momentos, diferentes técnicas. Bueno, es genial, ¿no? Ser docente, quizás para los que de alguna manera tenemos la vocación de ser docentes, todo esto lo disfrutamos, pero quien ha caído, que es otra situación personal, ¿verdad? Que es fuente de este síndrome del burnout, es cuando somos docentes porque caemos ahí, porque, pues aunque sea, esa famosa palabra aunque sea la he escuchado como no se imaginan, ¿no? Oye, ¿y por qué quieres dar clase? ¿Por qué vienes a solicitar aquí un puesto de docente? Es que pues ya egresé y aunque sea voy a dar clases, aunque sea. Generalmente les digo, no hay espacio, porque uno no es docente porque sintamos que hay barreras para desarrollarnos. Sí, no debe ser la última carta a jugar, ¿no? La última carta a jugar, ¿no? Debe de ser una decisión vocacional. Y luego el impacto, ya hablamos de a nivel personal, ya hablamos a nivel educativo, veamos a nivel familiar, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta este síndrome a nivel familiar? Pues es muy lamentable. Yo he visto destruirse familias enteras por este síndrome, porque los docentes no tienen espacio, primero, para tener una calidad de vida con su familia, porque no saben afrontar la situación de la escuela con respecto a sus hijos. Piensan o ven en sus hijos pues casi la imagen que ellos traen de la escuela, de los estudiantes. Y entonces hay una lucha ahí, ¿verdad? Una lucha entre padre e hijo o madre e hijo con respecto a la figura como docente, y luego enfrentar lo que está sucediendo con sus hijos. Y más sentirse preocupados porque soy docente y mi hijo no está rindiendo a la escuela como quisiera. Y luego, pues los señalamientos, ¿no? Y eso que su papá es docente, es que su mamá es maestra. O sea, eso es terrible, influye bastante. Yo he visto familias destrozarse, ¿verdad? Destrozarse por este síndrome, del burnout, porque nos vuelve
muy sin fuerza, muy agotados, muy quemados y ya no queremos hacer nada en la familia. Ya no queremos salir con ellos, ya no queremos disfrutar de un paseo y quizás hasta a lo mejor por la calle, no queremos darles tiempos de calidad, no queremos ya entablar una relación pues a lo mejor un poquito más paternal o maternal en casa. Claro, sí, es complicado. Es complicado. Bien, pues considero que estas son las afecciones demasiado fuertes por este síndrome que afecta al docente de manera personal, escolar. Pero ¿por qué es importante la salud mental en los docentes? ¿Por qué es importante? Y esto sí quiero puntualizarlo muy bien, porque seguramente los que me escuchen, alguno de estos puntos los van a tomar muy al pie de la letra, ¿verdad? Claro. Y primero, indirectamente el docente da calidad de vida. Si él tiene calidad, va a dar calidad con sus estudiantes. Si no tiene calidad de vida y de salud, ¿va a poder dar calidad de vida y de salud? No, porque nadie da lo que no tiene. Si ahorita ustedes me dijeran, los que nos están escuchando, oye, te voy a dar o dame, no sé, 500,000 pesos. Pues yo buscaré todas las excusas. Sí, no lo tengo. Claro. Lo mismo, los alumnos son muy demandantes, los estudiantes son muy demandantes, te están pidiendo conocimiento, te están pidiendo experiencia, te están pidiendo que tú seas el que les confirme el conocimiento. Van y te preguntan, ¿estoy bien? Pero no es estoy bien solamente de lo que están haciendo, estoy bien de muchas cosas. ¿Cómo les vas a decir que están bien cuando tú emocionalmente no estás bien? Otro punto que para mí es de suma importancia, el equilibrio y la salud que el docente debe brindar y ese apoyo emocional y educativo a los estudiantes. No hay otra forma de dar apoyo emocional si yo no descubro que emocionalmente estoy bien. Si yo no estoy bien emocionalmente, pues ¿qué les puedo dar a los estudiantes? No les voy a poder dar nada. Y precisamente tengo un taller que es en el manejo de las emociones, que es muy importante en el aula. Otro punto que para mí es muy importante es la convivencia con numerosas personas que provoca agotamiento y el desgaste emocional en el docente. El docente se siente desgastado, muy desgastado, ¿verdad? Y no somos capaces, los administrativos o los líderes en las instituciones educativas, de descubrir que ese maestro está desgastado. Inclusive le dejamos más tareas para que se ponga las pilas. Mira, ya se ve que no le interesa, ponle más actividades. Es como decir cuando te invitan a comer, mira, se ve que le gustó bastante la comida, sírvanle más. No va por ahí la cosa, ¿no? Una persona cuando ya está desgastada y encima de eso, para que se motive, les dejas más tareas o les dejas mucho mayor actividades, ¿qué va a pasar? Pues lo vas a desgastar más. Y se va gestando precisamente este síndrome. Se va anidando. Otra es, el docente debe de ser muy resiliente en su trabajo. Debe de saber cómo afrontar las situaciones. No lo sabemos. Inmediatamente lo que sabemos es, te está comportando mal, a la dirección, un acta administrativa, o una nota al papá, o, ¿sabes qué?, al psicólogo. Pues es un mal comportamiento, pues no sabemos afrontar esas situaciones como docente, y lo primero que hacemos es delegar esa responsabilidad con otra persona. ¿Quién es la otra persona? El psicólogo de la escuela. O inclusive las secretarias, ¿no?, que le levanten un reporte. ¿Qué más podemos hacer? Pues es eso, porque no sabemos enfrentar las situaciones, no somos resilientes. El docente es un modelo en la escuela, debe de ser un modelo. Es que están diciendo, ya perdimos la autoridad como docente. No, ya estamos perdiendo nosotros ser modelos frente a los estudiantes. Ok, que es verlo desde otro enfoque totalmente diferente. Sí, es verlo desde otro enfoque. Si yo soy un modelo, ¿qué tienen que ver los estudiantes en mí?
hasta dónde pueden llegar ellos, pues soy un modelo, ¿no? Claro. Y no verlo desde otro punto de vista, de que estamos perdiendo la autoridad, ya no nos obedecen, ya no somos los mismos docentes de antes. Momento, estamos en otros tiempos, somos docentes del siglo XXI, debemos de comportarnos como docentes del siglo XXI. Entonces, quitarnos esa idea falsa que se tiene del docente que ha perdido la autoridad. Más bien, nosotros ya no somos modelos, que ellos nos sigan y siguen otros modelos. No vamos a profundizar en los tipos de modelos que siguen, ¿no? Meternos en otro tema completamente más, ¿Cómo ves? Más amplio, claro, sí, totalmente. Sí, sería totalmente diferente. Y lo que decía hace rato, que es mejor la prevención que la intervención. No esperemos a que una persona, un docente se enferme. Es más, ni siquiera nos damos cuenta. Una vez que una persona la vemos con ciertos rasgos característicos como el desánimo, el sentirse quemado, lo primero que hace la escuela es, vámonos. Si es escuela particular, pues ya no hay más clases. Se acaba el contrato. Se acaba el contrato, vámonos. Si es una escuela pública, bueno, lo reubicamos en otra área donde menos dé problemas o más alejadito y punto. Ni siquiera detectamos cuál es la problemática. Ni siquiera detectamos eso. Y antes de preocuparnos por los demás, pues ¿qué creen? Tenemos que preocuparnos por nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. El autocuidado. El autocuidado. Por eso es tan importante la salud mental de un docente, por todo esto que vemos. Por eso es muy importante. ¿Verdad? No, ¿Sí? Pues sí, realmente es bastante amplio, son, como lo dijimos hace un momento, es multifactorial, no podemos cerrarlo a que solamente es cuestión de las autoridades, solamente es cuestión de que decíamos, ¿no? De que estoy utilizando esta carta a mi favor, bueno, voy a ser docente y entonces no existe esa vocación, no existe a lo mejor ese interés. Vamos, lo que comentamos, ¿no? Son muchas cuestiones que hay que abordar, pero lo principal creo que es, con lo que podemos cerrar es esta parte del autocuidado, ¿no? El tratar de procurarnos nosotros mismos, ¿no? Claro, y aquí vamos a pasar a la parte de cómo podemos hacer intervenciones, yo lo diría, intervenciones integrales, no una intervención solamente desde un aspecto, porque ya lo vimos que es multifactorial. Como es un fenómeno o es pues una patología multifactorial, pues tenemos que intervenirlo desde diferentes factores, ¿no? Claro. A veces el ejemplo un poquito más claro podría ser, ¿no? Se está quemando el bosque. Pues no solamente lo podemos apagar con agua, podemos buscar la forma de hacer brigadas, de poner cercos de tierra, de costales, en fin, una serie de estrategias. Lo mismo este síndrome, esta patología. Vamos o tenemos que enfrentarlo desde diferentes escenarios. Y propongo 4 escenarios. 4 escenarios que son muy importantes, ¿verdad? Muy bien. El primer escenario, si la patología ataca de manera individual, pues precisamente yo propongo una intervención desde lo personal. ¿Cómo podemos ayudarle al docente de manera personal a enfrentar este síndrome? Pues muy bien, primero lo más importante es la salud mental. Ese es lo principal, ese es el punto más importante, la salud mental. Que sepan ellos, que los docentes que nos escuchan ahora, ¿verdad?, sepan que lo principal es la salud mental. Segundo, el manejo de emociones. Ya lo decía hace rato, nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Si yo no tengo salud, si yo no tengo manejo de emociones, ¿lo voy a poder dar? Pues no lo voy a poder dar. Y va a ser un relajo ahí en el aula, ¿no? Otro punto importante es ampliar el contacto social. No reducir mi extracto de amigos a una persona, a 2 personas. No puedo hacer nada, no puedo salir a fiestas porque soy docente y me van a ver mis alumnos. No, eres un ser humano con diferentes actuaciones en diferentes lugares
Cómo puedes estar haciendo deporte, cómo puedes correr, estar en un gimnasio, puedes estar en una fiesta, puedes estar con los amigos, puedes estar con la familia. Eres una persona común y corriente, ¿verdad? Claro, sí, porque no dejamos de ser seres sociales. O sea, el hecho de pertenecer o ser en este caso, ¿no? Como lo decía, un docente, una figura pública, un modelo a seguir, como lo estamos, se ha estado manejando durante toda esta charla. No dejamos de ser seres sociales que requieren de esa participación que bien lo comenta, ¿no? O sea, el compartir con amigos, con familia, con otras personas, en otros espacios más allá de una aula. Claro. Y otro punto importante es expandir nuestra confianza con los amigos, fortalecer relaciones interpersonales, nunca estar solos. Siempre el docente está acostumbrado al grupo social. Entonces, buscar constantemente de estar rodeado de personas o estar en contacto, ¿verdad? Constantemente. Que los hijos, que la esposa, que los hermanos, que los tíos, pero nunca dejar. ¿Por qué? Porque ellos son el termómetro quizás un poquito más palpable, que se van a dar cuenta que algo te está pasando. Y te lo van a decir, se te van a acercar, oye, yo veo como que te está pasando algo. No, es muy importante no estar solos. Y por último, desde lo personal, es el ejercicio. Si no te gusta correr, si no te gusta ir al gimnasio, camina media hora por lo menos, diario, ¿verdad? Ya sea acompañado con tu mascota, etcétera. Busca espacios de la ejercitación, ¿verdad? Es muy importante el ejercicio físico. Eso desde el punto de vista personal, ¿cómo lo podemos trabajar? Desde el punto de vista institucional o educativo. Quizás ahorita con lo que planteé o lo que comente voy a tocar algunas cuestiones que a veces se dan en las escuelas, pero creo que es importante hacer conciencia de esta enfermedad. Y el primer responsable de esta enfermedad somos nosotros, como ya lo dijimos. El segundo punto, considero de responsabilidad o quien debe de hacerse responsable, pues es la institución o la escuela donde estamos trabajando. Las instituciones educativas, ellos también tienen responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Difícilmente, y casi estaría aquí afirmando muy seguramente, que son pocas las escuelas que tienen sus idearios educativos. ¿Y qué tiene que ver el ideario educativo con la enfermedad o con la patología, ¿no? Con el síndrome de Burnout? Pues tiene mucha relación. Los idearios son documentos o es un libro, digámoslo así, para los que no lo conocen, es un libro donde está especificado el nombre de la escuela, su misión, visión, valores, su estructura, reglamentos del área administrativa, reglamento de docentes, reglamento de todo. Tienen cómo deben ir uniformados, cómo debe ser la convivencia escolar. Esos son los famosos idearios educativos. Okay. En Tlaxcala conozco bastantes escuelas a nivel preescolar, primaria, secundaria y universidad. Son pocas, por lo menos conozco 2 en Tlaxcala, 2 que tienen el ideario, y de ahí ni saben que es un ideario. Sí. ¿Y por qué es importante? Porque es la forma de vida de una escuela, es la forma de cómo la escuela se proyecta hacia la comunidad y norma a los estudiantes, norma a los docentes para tener pues una convivencia sana. Fíjense nada más la responsabilidad que tienen las escuelas, pero es lo que menos quieren invertir. Lo que quieren invertir es en atracción en este caso, de los estudiantes o invertir en instalaciones, pero no invierten en su estructura que les va a dar, su estructura epistemológica que les va a dar mucho beneficio, no solamente a ellos, sino a todos, padres de familia, estudiantes, docentes, etc. Entonces eso es muy importante. La organización del trabajo también es muy importante, ¿verdad? Ampliar la red social, reorganizar la prioridad y las metas, el autovalor y las funciones, ejercitar los talentos propios, la mejora profesional y humana, renunciar a la cultura de la queja, que es muy recurrente en las escuelas. Usted llega a la escuela y dice que es consultor o va a hacer algunas intervenciones y hay quejas de estudiantes, hay quejas de maestros, hay quejas del personal
administrativo, de todos hay quejas, hasta del dueño de la escuela hay quejas. El dueño de la escuela se queja de los docentes y los estudiantes se queja de que no puede seguir construyendo. Los docentes se quejan. Bueno, entonces sí se tiene que trabajar mucho en las escuelas esta filosofía, ¿no?, de la queja, o la cultura organizacional de la queja, que es muy recurrente, ¿no? El logro de los aprendizajes, la búsqueda de soluciones urgentes que debe de trabajar las escuelas, enseñarle a empatizar y definir y evaluar la armonía colectiva, la sana convivencia, las relaciones fraternas, y hay 3 elementos que son muy importantes que se debe de trabajar y que seguramente el grupo que ahora me ha invitado, ¿verdad?, a desarrollar este podcast, considero que es muy importante la capacitación. Docentes que no están capacitados, créanme que es un atentado no solamente personal, sino es un atentado a su vida. Social. Social e institucional. Si no capacitas, estás condenado a la desaparición. Y se lo he dicho repetidas e innumerables veces a diferentes instituciones. Y no lo creen. ¿Por qué creen que ahora el Sistema Educativo Nacional ha creado los famosos consejos educativos cada mes? Pues precisamente es por eso, porque quieren que los docentes tengan temas de formación y además vean las estructuras, organicen, porque hay una efervescencia de enfermedades en las escuelas que no se quieren dar cuenta. Sin embargo, están presentes. Entonces, la capacitación es muy importante en 3 elementos o en 3 puntos que son muy importantes. La capacitación pedagógica, en cómo se va a desarrollar el docente frente al estudiante, con técnicas, con conocimientos, formación y proyecto de vida. Metodología. Toda la metodología educativa. Toda la metodología educativa. ¿Verdad? Porque la ciencia va avanzando. Todo va avanzando, la educación tiene que avanzar. A fuerza, es necesario entonces la capacitación. Y luego la capacitación en el aspecto psicológico. ¿Cómo vamos a capacitar a un docente desde lo psicológico? Pues tiene que tener competencias para afrontar todas las problemáticas que vienen emocionales. Cada estudiante. Emocional. ¿Cómo? Educación emocional. Educación emocional. Cada estudiante es un factor de riesgo para un docente. Fíjense lo que estoy diciendo, esto es muy delicado y quien me escuche, quienes ya lo padecieron van a pensar en esto y tiene razón. Quienes no lo han padecido van a decir, ¿cómo? Cada estudiante para mí es un factor, ¿no?, de problema. Claro que es un factor de problema. Una vez que tú entras al aula, tú eres el responsable de todos los que están ahí. Entonces, ¿cómo vas a afrontar todas las situaciones que vienen? Tienes que tener capacitación psicológica necesariamente tienes que tener capacitación, ¿verdad? De cómo administrar las emociones de cada estudiante, pero primero, cómo administrar tus emociones y después las emociones de los estudiantes. Si no eres capaz de administrar tus emociones, no vas a ser capaz de administrar las emociones de los demás. Si eres explosivo, los chicos que son explosivos no los vas a poder manejar, porque va a haber un enfrentamiento ahí. Claro. Y seguramente van a salir liados a golpes. Entonces, no, esperemos que no. Claro que no, pero es muy recurrente en las escuelas. Sí. Y son cosas muy ocultas que no se saben porque no se denuncia o porque se quedan callados, etcétera, etcétera. O los niños entre ellos después se pelean, etcétera. Tantas cosas que vemos, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? Porque el docente no sabe gestionar primero sus emociones y luego las emociones de los demás. Entonces tenemos que capacitarlos en el orden psicológico y luego desde enseñarles o capacitarles desde las partes legales, ¿no? Un docente que se siente en desventaja por todo lo que él tiene que recibir de prestaciones y no las tiene y además no las sabe y las va a saber cuando ya se tienen que enfrentar a una situación conflictiva, ¿no?, de demanda o lo que sea. ¿Por qué no les enseñamos desde el inicio, desde la escuela, cuáles son tus derechos? Legalmente hablando, porque tenemos unos derechos como docentes. Que nos los reconozcan, pues es muy difícil, ¿no? Y por eso la institución tiene una responsabilidad. ¿Y qué pasa cuando no la sabemos? Pues desafortunadamente se va incubando este síndrome, ¿no? El espectro se va haciendo mucho más grande. Cuando menos nos damos cuenta, pues ya estamos en una situación conflictiva. Y luego, si no sabemos cuáles son nuestros derechos,
finalmente nos vamos sin nada de la escuela y enfermos, que es lo peor. Sí, sí, son escenarios bastante trágicos y desafortunadamente comunes. Muy comunes. Sí. ¿Okay? Y el otro aspecto, que es desde lo familiar, ya en algún momento lo planteaba, tiempo de calidad con la familia, aliviar el estrés, no llevarlo a la casa. El estrés se queda en casa, se queda en la escuela y regresamos a casa lo mejor que se pueda. Regresamos como padres de familia, regresamos como hijos, ¿verdad? Regresamos, o a lo mejor si son maestras docentes, regresamos como madres a seguir nuestra labor, ¿no? Y como padres también seguir con nuestra labor, pero dejar el estrés por un lado. Hacer ejercicios de respiración, que es muy importante en el entorno familiar, ¿verdad? Ya llegas a casa y entonces respirar nuevos aires, la casa tiene que estar muy bien ventilada, etcétera, limpia, de tal manera que lleguemos a un ambiente totalmente diferente de lo que es la escuela. Escuchar música. Hay música ahora muy relajante que va desde música desestresora hasta música que ayuda psicológicamente o neuronalmente, ayuda a la relajación. Hay bastante información sobre eso. Hay que buscar igual ejercicios de higiene postural. Definitivamente en la escuela nos la pasamos sentada y llegamos a la casa y seguimos sentados en el sillón viendo televisión o en el celular. Eso no es higiene postural. Claro. ¿Verdad? Llega a casa y busca ejercicios de higiene postural. Dialogar con la esposa, dialogar con los hijos, dialogar con el esposo, dialogar con el vecino, dialogar, etcétera. Inclusive el entorno es muy importante. Llegas, hay muchos docentes que lo hacen, hacen trabajo social, salen a la calle, ven limpia en su banqueta, etcétera. No es tanto, es también parte de tener salud psicológica, hacer actividades que ayuden al embellecimiento o a quitar, ¿verdad?, cosas que nos pueden causar enfermedad, de alguna manera la suciedad, etcétera, ¿no? Recrearse o tener recreación al aire libre. Siempre estamos en la escuela, siempre estamos aulas, salones, etcétera, laboratorios. No, busca aire libre, busca naturaleza, busca caminar, busca montaña, busca ríos, tranquilo, respira aire limpio, ¿no? ¿Respiramos emociones? Sí, respiramos emociones. Entras en un salón donde hay 40 muchachitos hacinados ahí en el salón y llegas muy limpio del corredor y parece que te dieran un golpe, ¿no? Pareciera un golpe de calor. Llegas, ¿no? Abran ventanas, te enojas. El humor de todos los que estamos ahí reunidos, olvídense, es terrible, ¿no? Entonces, en cuestión familiar, cuando llegues a casa, busca escenarios libres y éntrale a los juegos de mesa, que es muy importante, ¿no? ¿Por qué los juegos de mesa? Porque ayudan al ejercicio mental. Un buen juego de mesa como que estoy viendo aquí, el ajedrez, ayuda bastante para tener esa habilidad mental que debes de tener a la hora de explicar un tema, a la hora de pararte enfrente al pizarrón o enfrente a la pantalla o al proyector. Entonces, la habilidad intelectual, pues hay muchos maestros que son muy buenos para dar clase, pero cuando llegas a casa te olvidas de todo eso. Bueno, sí, pero ahí hay juegos de mesa que te pueden ayudar. Y desde la intervención terapéutica, ¿verdad? Desde la intervención terapéutica hay bastantes técnicas de la psicología. Lo primero que debemos de tener en cuenta o debemos de pensar es la atención psicológica. Claro. ¿Verdad? La atención psicológica. No, hablar de atención psicológica no se refiere a una sola forma de atención. Por lo menos ahora hay 4 escuelas de la psicología que nos dan atención psicológica. Una escuela es la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud, el psicoanálisis, que es muy conocido, tiene sus propias técnicas de abordar el proceso terapéutico. La escuela humanista, ¿verdad?, que también tiene su propia forma de abordar las enfermedades o la atención psicológica. Está la escuela conductual o conductista, estímulo-respuesta. Uh-huh. También tiene sus propias formas de enfrentar la patología. Y por último, pues está la escuela transpersonal, ¿no? La escuela transpersonal que va dirigida a la relajación, a los tipos de terapia, como es a través de la meditación, a través de
Bueno, tiene una cantidad de terapias que ahorita nos pusiéramos a enumerar, no acabamos, porque Claro. es la escuela de ahora, ¿no? Que se está trabajando muy fuerte. Y aquí es donde quiero entrar a el tema que de alguna manera me habían propuesto, ¿no? Que es la terapia desde el arte, ¿no? Desde la expresión artística, Desde la arteterapia. La arteterapia, ¿no? Que se planteaba, ¿no? Al realizar talleres de arteterapia. Seguramente hay muchos psicólogos que me van a estar escuchando y que son muy de la corriente psicoanalista y que van a decir, ahora arteterapia para enfrentar el síndrome de Burnout o desde la escuela humanista o la conductista. Bueno, las escuelas son amplias y hay una serie de modalidades, pero el arte ha ido siendo un buen vehículo para hacer terapia. Entonces, ya hablamos desde lo individual, cómo podemos cuidarnos desde lo individual. Ya hablamos cómo la institución nos puede cuidar. Ya hablamos desde la familia cómo se nos puede cuidar como docentes para bajar los niveles de estrés o el famoso síndrome de burnout. Ahora hablemoslo desde la terapia, que es el cuarto punto que quería yo tocar con ustedes, porque para eso fuimos convocados ahora, ¿no? Hablar desde la terapia, desde la expresión artística. Y vamos a empezar desde ¿qué se considera el arte? ¿O qué es el arte? Pues el arte es una expresión de emociones a través de una técnica artística, como puede ser la música, como puede ser la danza, como puede ser la pintura, como puede ser el teatro, el moldeamiento, ¿no? de figuras, etcétera, ¿no? Entonces es un vehículo de expresión de los sentimientos, el arte. Pero ¿qué relación tiene con la terapia? ¿Qué es la terapia? Bueno, la terapia es propiamente la aplicación de técnicas a personas que se encuentran en una situación de desajuste, puede ser emocional, puede ser psicológico o hasta conductual. Fíjense cómo es la terapia. No le tengamos miedo, los docentes que me escuchen, no le tengan miedo a la terapia. Cuando oímos terapia, a los docentes se espantan. ¿Yo por qué voy a tener terapia? A mí nunca me vas a meter, no estoy loco, no me vas a meter. A ver, tranquilos, no se trata de eso. Fíjense bien lo que es la terapia psicológica o la terapia a nivel general. Es ayudar con algunas técnicas, por especialistas, obvio, con técnicas para ajustar algunos desajustes que tenga la persona de manera emocional, mental o conductual. Entonces, profe, me dicen algunos estudiantes, entonces, profe, si yo siento ganas de llorar porque me acuerdo de mi novia, a ver, tranquilo, es un desajuste emocional. ¿Te está desajustando para que no puedas estudiar, para que no puedas vivir en la familia, etcétera? Sí. Ve con un profesional que agarre una técnica de los que ellos conocen, te la aplique y salgas adelante. Oiga, profe, un docente, ¿no? Cada vez que entro al salón siento o tengo ganas de golpear a todos los que dicen que no hicieron la tarea. A ver, tranquilo, ¿verdad? Eso que tú experimentas te está afectando y crees que puedes llegar a hacer eso, sí. Ve con un especialista, ve con un psicólogo que te ayude a equilibrar esa emoción para que entres y seas más resiliente para enfrentar esa situación, ¿no? Es que ya se me acabó la paciencia, ya se me rebasó la taza de agua. A ver, precisamente ve con el psicólogo que esa agua la administre, que le ponga un drenajito por ahí y entonces el agua salga, no se apriete y salga disparada esa agua. Se me queda miedo. Claro, esa es la terapia. Aplicar una técnica que ayude al desajuste de lo que tú experimentas como persona. ¿Qué experimentas? Pues no sé, imagínense, cada persona experimenta tantas cosas, claro, ¿no? Odio, dolor, angustia, de todo experimentamos, ¿no? Ok, entonces la terapia y el arte han coincidido en muchos aspectos. Han sido vehículos que se han manejado juntos para llegar a hacer que las personas funcionen adecuadamente. Y eso es genial, ¿no? Eso es genial. A eso es
a lo que le debemos de apuntar, ¿verdad? Pero ojo con esto, ojo con esto que les voy a decir, que es muy importante. Cuando nosotros hacemos que el arte y la psicoterapia converjan, lo que estamos buscando es el bienestar de la persona. Exactamente lo que nos decía la definición de salud de la OMS o de la OPS, ¿no? ¿Qué es la salud? El bienestar mental, físico, mental y social de la persona. Y si logramos que el arte y la terapia busquen el bienestar de una persona, pues estamos buscando la salud, necesariamente. Por eso es muy importante utilizar el arte como salud, como vehículo. Y si le aplicamos todavía la terapia, pues olvídense, estamos ganando bastante terreno. Bien, ¿qué puede hacer con nosotros o qué puede hacer la arteterapia con nosotros, con cada uno de nosotros? Pues nos ayuda a tener una comunicación, ¿verdad? De mis emociones. Lo que no puedo comunicar verbalmente, ¿cómo lo voy a comunicar? A través de una expresión artística otra vez, ¿no? A través de una expresión artística. Entonces, hace como 3 semanas en una escuela donde estoy, hicimos las actividades académicas culturales. Y precisamente un grupo de psicología hicieron un ejercicio de terapia. Vendaron los ojos a los participantes y en platos de barro les dieron pinturas y empezaron ellos a dibujar lo que ellos sentían y experimentaban en ese momento a través de la música. Y cuando les abrieron o les quitaron la venda de los ojos y vieron, yo hice esto, sí, hiciste esto. ¿Qué significa? Y ellos decían, pues así a grandes rasgos, pues me quedó mal el dibujo, ¿no? No, es que no estabas dibujando algo. ¿Qué estabas pensando en ese momento? Estaba pensando esto, ¿es eso lo que está ahí? Y entonces ellos agarraban su plato y lo ponían, ¡ay, mi plato! Y se lo ponían en su corazón y decían, me siento bien. ¿Ya ves? ¿Y qué pasa si ese plato vas y lo cuelgas ahí en tu cabecera o en tu sala? Dices, esas son mis emociones, esos son el colorido de mis emociones, esos son los rasgos de mis emociones. O sea, genial, ¿no? Genial cuando combinamos y hacemos que nuestras expresiones, que no las podemos hacer verbalmente, las hacemos a través de colores, las hacemos a través de rasgos, ¿no? Es genial. Le damos solución a los conflictos emocionales. A veces no sabemos cómo sacar un conflicto. Muchos lo sacamos llorando, muchos lo sacamos con violencia, muchos lo sacamos inclusive hasta con hacer acciones un poco negativas hacia el grupo social, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo sacas desde el arte? Pues muchos pintores, no voy a decir nombres ni mucho menos, tampoco nos vamos a meter aquí en la historia, pero muchos de los que fueron artistas, grandes artistas de la época o del mundo, pues ¿qué creen? ¿Verdad? Sus emociones no andaban tan bien. Y fueron los genios del arte, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces podemos sacar nuestras emociones, podemos dar sentido a nuestra vida. Fíjense que un experimento que hicieron en Estados Unidos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde ya los soldados regresaban de la guerra y muy desafortunados, ¿no? Regresaban por haber matado 1, 2, no sé cuántas gentes, y su sentido de vida lo habían perdido. Pues eso hicieron los psicólogos a través del arte, que ellos resignificaran, fíjense bien, resignificaran su vida. Y entonces le dieron sentido a su vida. Sí, que ese es un término bastante interesante, la resignificación, y es precisamente uno de los factores más importantes que se busca a través, ¿no? de un proceso terapéutico, me parece. Claro. Imagínate un docente que resignifique su vida de docente a través del arte, a través de la expresión musical o artística, la pintura, la danza. ¿Cómo sería ese docente? Pues
Pues genial, ¿no? Le activaría su creatividad, su creática, ¿no? Como se dice en psicología social. Reactiva su creática y eso hace que su dinamismo se vuelva más positivo frente al aula, frente a los estudiantes. ¿Cómo podríamos resignificar la vida del docente ahora a través de la arte terapia? Uy, pues sería genial. Pero ¿será que las escuelas o las instituciones se preocuparán por que el docente resignifique su trabajo docente? No, pues como platicábamos hace un momento, ¿no? Creo que trastoca otros intereses ahí. ¿Cómo podemos venderles, o no, a lo mejor no venderles, sino convencerlos de que el docente también necesita salud y también necesita atención y también necesita resignificar su experiencia profesional y laboral, ¿no? Como docente? Aumentamos la estima y la autoestima, ¿verdad? del docente, al darse cuenta que puede hacer cosas que quizás no se había dado cuenta que podía hacer a través del arte de la música. Es genial. ¿Cómo te crece? ¿Cómo te haces un gran pavo real, ¿no? A la hora que te das cuenta que a través de cierto tipo de arte tú lo puedes hacer. Bien, obvio que se fomenta el desarrollo personal y algo que me gusta bastante es la autoconciencia, que me voy conociendo a mí mismo. Y hay una expresión de un gran filósofo que dice: conócete a ti mismo, ¿verdad? Y si no te conoces a ti mismo no podrás hacer muchas cosas. ¿Cómo vas a darte cuenta que puedes hacer eso si no lo has hecho a través de eso que estás haciendo ahora, que es el arte? Claro. Te vas conociendo, tienes una autoconciencia de ti, ¿no? Y bueno, creo que ha sido un remedio complementario en el tratamiento de los trastornos mentales. He revisado algunos estudios que se hicieron en diferentes partes, en Chile, en México, en Ecuador, un documento que igual me hicieron favor de facilitarme, y en diferentes países se ha hecho este tipo de ejercicios. Sin embargo, son pocos. Precisamente veía que el documento decía que desafortunadamente la investigación en México y en países latinoamericanos no se da mucho, no hay muchas revistas indexadas y por eso todas las investigaciones que se hacen sobre este tipo de experiencias generalmente se van a Estados Unidos, a Europa, y ahí en las revistas importantes de esos países es donde aparecen estas investigaciones de la arte terapia. Creo yo que México debe de constantemente o poco a poco, a lo mejor no sé todavía, pero debería de tener sus propias asociaciones de creadores de contenido investigativo sobre este tipo de temas. ¿Dónde podemos utilizarlas? La podemos utilizar la arteterapia o el arteterapia, lo podemos utilizar en las escuelas, ya lo hemos dicho, lo podemos utilizar en hospitales, se utiliza bastante, ¿eh? Sí. Las personas que están hospitalizadas y que están ya a lo mejor en cama o que tienen que estar resguardados ahí por un determinado tiempo, pues se hace acompañar de la arteterapia, ¿verdad? Y es muy importante cómo lo hacen las enfermeras o los enfermeros. Sin embargo, a veces los psicólogos somos un poco egoístas, ¿no? Porque dices, ¿por qué está haciendo terapia si no es psicólogo? Ahorita voy a hablar sobre eso, pero es muy importante que otros profesionales lo hagan. En clínicas privadas, por supuesto que lo hacen, y cuando se tiene problemas del neurodesarrollo, se utiliza también el arteterapia, sobre todo con niños con capacidades diferentes, se hace también bastante la arteterapia. Y precisamente voy a hablar de los profesionales que pueden hacer este tipo de intervenciones. Por ejemplo, todos los que trabajan las bellas artes, ¿verdad? ¿Pueden hacer terapia? Sí, pueden hacer terapia. La terapia ocupacional no solamente la hace el psicólogo, no, la terapia ocupacional la hace una enfermera, la hace un enfermero, la hace un fisioterapeuta, ¿verdad? Fisioterapeuta, ¿no? Ahí está el nombre, ¿verdad? Los trabajadores sociales también hacen terapia, arteterapia. La psiquiatría y la enfermería, por supuesto, ya la enfermería le había dicho, la psiquiatría, por supuesto que también hacen arteterapia. Pero, ¿cuál podría ser la recomendación? Lo voy a decir en las conclusiones, pero voy a adelantarme un poquitín ahorita al hablar de quién puede hacer terapia o quién puede hacer terapia.
El término se lo han adjudicado los psicólogos. Sin embargo, no es propio de los psicólogos. También lo puede hacer a algún profesional de algún área de las que he dicho ahora, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ves, ingeniero? No, Toda pues esta exposición bastante interesante, muy enriquecedor. Realmente creo que ha habido mucho contexto en la cuestión ya muy principal del síndrome del burnout. Creo que es muy interesante verlo desde todos estos ángulos. Ahorita ya enfocarse en la parte terapéutica, ¿no? Estos procesos. Por supuesto entiendo que todas estas técnicas van más allá de únicamente estar como, o sea, retomando lo que acaba de comentar, ¿no? O sea, tienen que estar acompañados, son un proceso no alternativo, sino más bien que acompaña, ¿no? Que no sustituye, pues, o sea, van de la mano. Entonces todo eso me parece bastante interesante. Precisamente la intención es informar, no desinformar, ¿no? Es compartir todas estas técnicas que también muchas veces se les puede ir restando la importancia, se les puede ir a lo mejor minimizando, y que evidentemente, reafirmo, son un acompañamiento. Excelente. Pues yo creo que vamos ya entrando a las conclusiones. Perfecto, sí. ¿Qué te parece? Creo que hemos abordado perfectamente la salud mental, ¿verdad? Vista desde el impacto que tiene el síndrome de burnout y cuál fue el origen del síndrome como tal, ¿verdad? Detectado desde 1900 en el DSM-1, después en el DSM-2 y ahora en el DSM-5, que ya es la clasificación mental de las enfermedades, está en el DSM-5. También hay una clasificación de enfermedades que es el CIE-10. Ahora ya estamos en el CIE-11, ya se actualizó y estamos en el CIE-11. Y ahí aparece, ¿verdad?, el síndrome de burnout y cómo enfrentarlo. Sin embargo, como es una enfermedad multifactorial, pues hay que abordarlo desde esos 4 factores que expuse. La parte personal, la parte institucional, las escuelas, que tienen obligación las escuelas, desde la familia y luego desde la terapia. La terapia desde las 4 escuelas de la psicología, el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y lo transpersonal. Y finalmente desde la escuela transpersonal, el arteterapia, ¿no?, de cómo podemos trabajarlo, ¿no?, desde la escultura, la pintura, etcétera. Y por ahí podrían ser las intervenciones. Fíjate que desde el psicoanálisis hay una técnica que se llama la asociación libre, donde el psicoanalista le pide al paciente que diga todo lo que se le viene a la mente. ¿Qué tan importante sería que los psicoanalistas agarraran esta técnica y dijeran, pues, de acuerdo a lo que se te viene en la mente, elabora esta escultura? Yo a veces me imagino que saldrían cosas maravillosas, pero quizás en algún momento saldrían cosas terroríficas, ¿no? Sí, por supuesto. Sería terrible eso, ¿no? Pero bueno, seguramente el terapeuta nos irá llevando a dar o a hacer lo que mejor nos pueda salir en ese momento, ¿no? Entonces, cada escuela tiene su propia vocación, su propia filosofía, que sería interesante hacer todo este tipo de intervenciones en nuestros docentes, tanto en escuelas públicas como en privadas. ¿Qué tipo de docentes tendríamos? Oh, no, genial, ¿no? Genial. Sí, ¿no? México en tema de educación podría estar en otra posición. En otra posición, ¿no? Sí. Pues, licenciado, yo le agradezco muchísimo. Hemos llegado al final de nuestro episodio de Oídos Inquietos, Mente y Tecnología. Espero hayan disfrutado de nuestro viaje en este tema. Ha sido un honor compartir todo este tiempo con usted, al inicio, al dar esa pequeña reseña muy breve, muy sintética, porque realmente tiene mucho recorrido profesional, entonces se nota también en toda esta charla que nos ha compartido. Realmente ha sido maravilloso estar con usted. Espero que realmente también lo haya disfrutado. Y bueno, obviamente los que nos van a estar también escuchando y todos los que nos van a estar viendo a través de estas plataformas. Por último, pues yo me despido y les recuerdo que en comunidad construimos el futuro académico y digital. Gracias.